Ok, listo. Entonces, les decía que vamos a ver la clase de acomodo de datos y bueno, vamos a introducir un nuevo conjunto de paquetes. Entonces, déjenme comparto pantalla para que vayamos viendo. Entonces, acuérdense que todo este código está en el librito ese al que les di acceso en el Classroom. Ahí debe estar el link. Entonces, si alguien no lo tiene, ahí lo puede revisar. Y este librito yo lo voy actualizando, eh, pues ahora sí que cada clase, ¿no? Entonces ahí voy subiendo también las tareas resueltas y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a posicionar aquí en R. Y entonces hoy vamos a ver el acomodo de datos, ¿no? Entonces, para esto les voy a como presentar un conjunto de paquetes que en R se les conoce como el tidyverse, ¿no? Entonces, el tidyverse básicamente bueno, son un montón de paquetes que se supone que están pensados para hacer cosas de ciencia de datos, ¿no? Entonces vamos a ver que hay desde los que vamos a ver ahorita hasta los que vamos a ver en la última clase, que tienen que ver más como hacer modelos, ¿no? Entonces, pues básicamente todos estos paquetes tienen una sintaxis similar, ¿no? Entonces, por eso se les llama del tidyverse, ¿no? Eh, bueno, aquí este es como el simbolito del tidyverse y estos son algunos de los paquetes que conforman el tidyverse, ¿no? Por ejemplo, la clase pasada vimos el reader, ¿no? Que es para importar datos. Y bueno, hoy vamos a ver el table, dplayer y tidyr. Luego hay otros que no vamos a ver en el curso, como forcats, stringr y por. Y ggplot lo vamos a ver en la clase de construir gráficos. Como, bueno, gráficos totalmente personalizables y ajustables, ¿no? Entonces, bueno, las principales ventajas de usar el tidyverse es que, o bueno, los paquetes del tidyverse es que permiten encadenar una serie de procesos sin necesidad de ir guardando productos intermedios, ¿no? Entonces, en R vamos a ver que cada que hagamos un proceso, pues lo tenemos que guardar en un objeto y luego si le queremos seguir haciendo procesos de ese objeto, tenemos que crear otro objeto o sobreescribir el mismo, ¿no? Entonces, un poco esto está pensado como en facilitar eso, ¿no? Vamos a ver que existe una función que facilita eso. Eh, bueno, las ventajas también de usar Tidyverse es que hacen un código mucho más fácil de leer, ¿no? Entonces, sobre todo para gente principiante en R, vamos a ver que son funciones mucho más fáciles de leer y como fácil de entender lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso son bastante amigables para principiantes y, bueno, va a haber muchas funciones que sustituyen las cosas que ya aprendimos a hacer en RBase, ¿no? Entonces, a veces se pueden hacer las dos cosas, como que es buen estándar de programador usar o solo Tidyverse o solo RBase, pero bueno, dado que ustedes tampoco son así tan experimentados, lo pueden combinar y no pasa nada, ¿no? Pero digamos que eso sería lo recomendable. Y otra ventaja es que casi todas las operaciones se realizan de manera vectorizada, ¿no? Esto igual ahorita no va a quedar muy claro, pero vamos a hacer ejercicios con lo que espero que quede más claro. Y básicamente esto te evita un montón de tiempo de cómputo que no es necesario, ¿no? Y bueno, algunas desventajas es que no a todo el mundo le gusta porque dice que cambia mucho la sintaxis de RBase, ¿no? Entonces, digamos que los R puristas de base luego no les gusta porque dicen que prácticamente es otro lenguaje, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita es de las cosas más usadas para ciencia de datos y yo creo que para empezar en R es muy amigable, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, este, eh, esta parte podemos hacer
instalar los paquetes, todos los del Tidyverse o solo algunos, ¿no? Entonces, si le pones instalar Tidyverse, que bueno, eso ahorita ya vi que aquí no lo puse en el librito, pero lo voy a agregar, ¿no? Entonces, cuando le pones Tidyverse, te instala un buen de paquetes que a lo mejor no te vas a dar cuenta, pero incluye todos estos que están aquí y algunos otros, ¿no? Y cuando cargas el Tidyverse, te va a salir eh, como algunos mensajes perdón, es que estoy leyendo al mismo tiempo que hay personas que no pueden entrar, pero bueno, espero que les ayude. Entonces, por ejemplo, aquí te dice Attaching Core Tidyverse Packages, y entonces, por ejemplo, te dice de Player, Reader, Forecast, Stringer, Ggplot, Lubricate, por, ¿no? Entonces, básicamente estos son los mensajes que está cargando el Tidyverse y que pues ya tenemos cargado en nuestro entorno de trabajo, ¿no? También para usar esto vamos a tener que cargar el paquete de ReadExcel, que es el que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, bueno, voy a trabajar con los datos que descargaron la clase pasada, que estaban disponibles en el GitHub, ¿no? Entonces, si no los tienen, en la clase, bueno, se los puedo volver a compartir si no los tienen, que están aquí. Y, a ver, déjenme, se los pego acá. Y bueno, si no ahí no los tienen, pues ahí los pueden consultar. Entonces, bueno, básicamente estos datos, la vez pasada vimos que eran los datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México, y pues que son datos abiertos, ¿no? Entonces, que por eso me parecía un buen conjunto de datos, y pues vamos a estar trabajando con estos datos en las siguientes clases, ¿no? Entonces, bueno, vimos que traían datos de medidas individuales de árboles y venían algunas medidas como diámetro, altura del pecho, altura y, bueno, creo que básicamente son los que vimos, ¿no? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver tres paquetes esenciales para lo que en inglés se le llama data wrangling, ¿no? Entonces, data wrangling en español yo le llamo así como acomodo de datos, y pues vamos a ver que son funciones que nos van a ahorrar un montón de tiempo y básicamente solo se van a usar como para acomodar datos, limpiar datos o sacar como algunas cuestiones muy sencillas como ver si hay datos de DNA, etcétera, ¿no? Entonces, los tres paquetes que vamos a ver en esta clase son Tibble, Tplayer y tidyr, ¿no? Entonces, Tibble es un paquete que tiene un nuevo tipo de objeto que es muy similar al data frame, ¿no? Entonces, en la clase ya vimos que el data frame es un conjunto de datos tabulares que tiene columnas y filas, ¿no? Entonces, los tables van a ser como si fuera un data frame, pero con algunas mejoras, ¿no? Entonces, vean a los tables como si fuera un data frame con ciertas particularidades, ¿no? Y todo el tidyverse trabaja con estos tables, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a revisar. Dplayer es un paquete que me permite modificar y agregar variables y también hacer resúmenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, permite agrupar por una variable y obtener ciertas métricas a partir de ese nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos calcular el promedio por ciertos grupos, ¿no? Y tidyr es un paquete que permite acomodar datos y eliminar o rellenar datos faltantes, ¿no? Entonces, lo primero con lo que vamos a empezar es el pipe, ¿no? Entonces, el pipe, o bueno, en español sería como el tubo, no sé. También es una base muy importante del tidyverse, ¿no? Entonces, primero se inventó en el paquete Magritter, que aquí se los pongo, y el pipe tenía esta sintaxis, ¿no? Sin embargo, después de un buen tiempo de usar R, pues mucha gente dijo como, es que el pipe se me hace muy útil, y entonces a partir de R 4.0, o sea, seguramente ahorita están usando R 4.4.1, que aquí lo pueden ver, ya tiene una implementación base, ¿no? Entonces ya viene inscrita esta función
y es la que vamos a estar usando en todo el curso. Entonces, el pipe, para, digamos, como empezar a ver cómo funciona el tidyverse, es, eh, digamos, si ponemos aquí min de datos supemid, nos va a dar tal cual primero ponemos la función y luego de qué el vector del cual queremos sacar la media, ¿no? O el promedio. Y el pipe lo que hace es que básicamente el argumento que va adentro de la función, que siempre es el primer argumento, lo pasamos primero y luego ponemos la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, vemos que nos da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una forma que, bueno, creo que nos va a ayudar para empezar a ver cómo interpretar el pipe, ¿no? Entonces, básicamente es como lo que normalmente le meterías dentro de la función, lo puedes poner afuera, ¿no? La ventaja de esto es que puedes concatenar un montón de funciones y, por ejemplo, puedes ir haciendo cosas de este estilo, ¿no? Ahorita no va a funcionar, pero la idea es que lo que sale del nivel superior entra a la siguiente función como el argumento, ¿ok? Entonces, digamos que eso es nada más para acordarse que hace un Python, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar con los tables, ¿no? Entonces, los tables es como un data frame, pero hace menos cosas, ¿no? Entonces, algunas cosas que no hace es no cambia el tipo de entradas, ¿no? En la primera clase, ajá, alguien, no sé si, bueno, no cambia el tipo de entradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una variable tipo carácter, no te la cambia a factor ni al revés, ¿no? No cambia el nombre de las variables, que a veces, por ejemplo, cuando importas datos con, por ejemplo, con acentos o con espacios, el read CSV normal, el read.csv, te va a cambiar los nombres de las columnas, ¿no? Entonces, los espacios los cambia por puntos y entonces luego hay que estar revisando cómo se llaman, ¿no? Eso los tipos no te los hace. Y nunca crea nombres de filas, ¿no? Entonces, básicamente si tenemos unos datos, por ejemplo, aquí vemos class datos. Ah, bueno, aquí ya incluso ya lo importó como table, ¿no? Entonces, bueno, porque digamos que la función read Excel en automático nos va a leer los datos como table, ¿no? Entonces, cuando vemos los class de los datos, vemos que dice TBL, que esa es la abreviación de table. Luego TBL-DF, que básicamente sería Table Data Frame, que DF sería la abreviación de Data Frame. Y al final vemos la clase que ya habíamos visto, ¿no? Que es Data Frame, ¿no? Entonces, básicamente, estos datos tienen tres clases. Ahorita eso no nos preocupa mucho, pero digamos que lo que queremos ver es que es un table y pues que prácticamente para fines prácticos es un data frame también, ¿no? Entonces, bueno, si en algún día se encuentra con unos datos que no son table, simplemente con esta función de asTable los pueden convertir a table, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacen esto, bueno, aquí ya los datos de todas maneras eran table, ¿no? Entonces, digamos que no tiene mucho caso hacerlo, pero si algún día se encuentran algunos datos que no, o sea, que sean data frame tal cual, por ejemplo, esto. ¿No? Entonces, por ejemplo, si corro datos 2 va a ser class datos 2 va a decir solo es data frame, ¿no? Si datos 2 lo creo como datos 2 as table, entonces ya va a decir, ah, ok, ya lo convertí de data frame a table data frame y table. Entonces, bueno, básicamente a eso se refieren los tables. Y si queremos crear desde cero un table, como este ahorita crea un data frame, la forma tradicional de hacerlo es de esta manera, ¿no? Entonces, básicamente es casi igual que el data frame. Entonces, nada más en lugar de data frame pones table, luego pones el nombre de la columna, lo que quiere contener y
luego coma, el nombre de otra columna y las letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago esto y luego le pongo que me lo enseñe, siempre los tables nos van a decir, ah, es un table de 5 por 2, ¿no? 5 quiere decir que tiene 5 filas y 2 las columnas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como un poquito más amigable para analizar los datos que un simple data frame, ¿no? Y aquí nos indica qué tipo de variable es, ¿no? Entonces, aquí es una integer, que sería números enteros, y aquí char, que sería carácter, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser básicamente los tables y cómo se van a ver en la consola, ¿no? Otra forma de crear los tables es, si no quieren crear los datos por columna, los pueden crear por renglón, ¿no? Y entonces esa forma de trabajar lo pueden hacer con Tribble, ¿no? Entonces Tribble nada más tiene aquí una R, que sería como el table, pero por fila, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es usar esta notación de como tilde para poner el nombre de las columnas, y luego esto sería el renglón uno, 2, 3, etcétera. Entonces, por ejemplo, si lo creo, pues veo que se crea tal cual el objeto como les dije, ¿no? Entonces, solamente son dos formas en las que se van a encontrar cómo crear tables, y bueno, aquí se las presento nada más como para fines informativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el mensaje clave del table es que pues es el tipo de objeto con el que trabaja el tidyverse, y para fines prácticos es como si fuera un data frame, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos ya a empezar a trabajar con el otro paquete que se llama the player, ¿no? Entonces, aquí les voy a ir presentando como algunas funciones que creo que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con esta que simplemente sería datos distinct, ¿no? Entonces, distinct lo que nos va a decir es que, si se acuerdan, en datos teníamos una columna que se llamaba CBS S7 S3, que era el tipo de vegetación, ¿no? Entonces era una clave de tipos de vegetación. Y aquí distinct nos va a decir cuáles son los valores distintos de esta columna, ¿no? Entonces, si la corremos, aquí nos va a decir que hay 32 tipos, o bueno, 32 filas y una columna, ¿no? Entonces, una columna, pues es simplemente la de la clave de los tipos de vegetación, y esto quiere decir que tenemos 32 tipos distintos de tipos de vegetación, ¿no? Esto puede ser muy útil como para ver cuántas especies tienes o cuántos tipos de vegetación en tus datos tienes. Y esto, bueno, va a ser como muy útil para analizar por primera vez tus datos, ¿no? Si se dan cuenta, es muy similar al unique, ¿no? Que habíamos visto en las clases anteriores, pero eso es como R base, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos da esto distinct, nos va a decir 32. En cambio, si ponemos esto, CBE, nos va a decir que también tenemos 32, ¿no? Entonces, es casi igual. Ahorita más adelante les voy a mostrar las diferencias. Y bueno, solo para recordar, como les dije al principio, que hay muchas cosas que en el tidyverse existen otras nuevas funciones que sustituyen lo que se puede hacer en RBase, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería así. Pero bueno, creo que es un poco más amigable el tidyverse, ¿no? Después, si queremos seleccionar solamente algunas columnas en particular de nuestros datos, podemos hacerla de esta manera, ¿no? Entonces, select es básicamente una función que nos va a decir, quiero seleccionar solamente las columnas que se llaman UPMID CBES7, ¿no? Entonces, si aquí vemos cuáles son los nombres de las columnas, vemos que ahí se encuentra UPMID, bueno, que es la primera, y CB esa S7, esta, ¿no? Entonces aquí puedes llamar las columnas con las que te puedes quedar por nombre, y pues simplemente te vas a quedar con esas, ¿no? Y otra función que también
es bastante útil es esta de NDistinct, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es, pasas tus datos, seleccionas la columna sobre la que quieres contar cuántas entradas distintas hay, que bueno, eso se refiere a distinct, y N las va a contar, ¿no? Entonces aquí nos dice, ah, pues hay 32 niveles distintos en esta columna, ¿no? Que es básicamente lo mismo que nos dice esto, que nos regresa un 32 por uno, que es decir, que tiene 32 filas, pero esto lo resume tal cual en el número, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya que les puse esto del unique, vamos a ver cuáles son las diferencias. Cuando ustedes ponen datos distinct, si aquí se fijan, nos dice el tipo de objeto que nos regresa es un table, ¿no? Entonces, acuérdense que los tables son como data frames, entonces tienen dos dimensiones, ¿no? Filas y columnas. En cambio, si tú corres unique datos CVE, lo que nos regresa es un vector, ¿no? Entonces, aquí si le pongo, bueno, solamente nos va a decir que es carácter, pero es un vector, ¿no? Si recuerdan la primera clase, vimos que los vectores solamente tienen una dimensión, ¿no? Entonces no tienen este acomodo de filas y columnas, sino solamente es una dimensión, ¿no? Entonces, si quieres hacer exactamente lo que hace unique en el tidyverse, hay que usar una función que se llama pool. Entonces, pool, cuando le pones el nombre de la columna, lo que te regresa, si se dan cuenta, aquí en lugar de que nos dijera table, como acá, que nos decía table, aquí solamente nos regresa tal cual las entradas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es exactamente igual que unique y datos distinct pool, ¿no? Entonces, este sería lo que nos da unique, que vemos que es un vector de longitud 32. Y en el segundo caso, que es distinct pool, también vemos que es un vector tipo 32, ¿no? Entonces, bueno, ahorita esto como que a lo mejor no les va a sonar como que es muy relevante, pero es muchas ocasiones, pues a veces en algunas funciones te pide que metas un vector en lugar de un table, ¿no? Entonces a veces hay que hacer pool antes de meter el objeto, ¿no? Bueno, entonces, luego vamos a ver cómo podemos agregar nuevas columnas, ¿no? Entonces, en dplayer eh, vamos a ver que existe la función mutate, ¿no? Entonces, mutate básicamente lo que hace es agregar una nueva columna a nuestros datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, si corro solo esta parte, vemos que nos regresa un table que tiene 26,000 y cacho filas y solamente una columna, ¿no? Entonces, ¿por qué solo una columna? Porque aquí le puse, pues solo seleccioname esta columna, ¿no? Y esto, si yo le, o sea, bueno, ahorita solo estoy corriendo esta primera parte, ¿no? Si luego yo le doy lo del mutate, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el mutate básicamente lo que dice es, genérame otra columna que se llame diámetro normal C3-M y que equivalga a la columna de diámetro normal entre 100, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las entradas de esta segunda columna corresponden tal cual a lo mismo, ¿no? Entonces son 7 entre 100, 41 entre 100, 11 entre 100, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que yo les decía que son operaciones vectorizadas, ¿no? Porque básicamente lo que hace es que toma todos los números de este vector de diámetro normal y le aplica una operación, ¿no? A lo mejor en R base alguien hubiera pensado, ah, pues igual y podría hacer un ciclo para que vaya cambiando de renglón y de ahí vaya generando un nuevo vector que voy a meter como otra columna, ¿no?
Sin embargo, toda la sintaxis de tidyverse te lleva como a pensar en vectores y pues evitar como esos caminos que pues al final toman mucho tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente mutate es cómo agregas una columna a partir de una operación que le agregas o le haces a otra, ¿no? Bueno, luego vamos a tener otra función que se llama rename, que básicamente es para cambiar los nombres de las columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a correr esto otra vez. Y bueno, aquí estoy seleccionando nada más una columna como para que sea mucho más fácil de ver todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si corro esta parte, datos select, nada más tenemos una columna y cuando le pongo rename, le va a cambiar el nombre, ¿no? Entonces, básicamente en rename vamos a ver que hay que poner el nuevo nombre que le queremos poner a la columna y después el viejo nombre, ¿no? Aquí, como son cadenas de caracteres, los estamos escribiendo entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco similar a rbase cuando ponemos como, o sea, por ejemplo, si pusiéramos una cosa así, bueno, si ponemos call names, nos regresa todos los nombres de columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ah, pues el primero ya no quiero que se llame upmid, sino quiero que se llame clave, ¿no? Y entonces cuando vuelvo a ver los nombres de la columna, se cambia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que esto sería como lo equivalente, solamente que, bueno, aquí sería usar la sintaxis del tidyverse, ¿no? Voy a leer los datos otra vez porque, bueno, para que se respete el nombre original que traía, ¿no? Luego vamos a ver que existe otra función que se llama arrange, que nos sirve para ordenar los datos, ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez solo voy a seleccionar una columna y pues, si ven aquí tenemos primero un 7,9, luego un 41,2, luego 11,2, así, ¿no? Entonces, arrange lo que nos va a ser arreglar los datos en orden ascendente. Es decir, primero nos va a poner los más chiquitos y luego los más grandes, ¿no? Entonces, esto puede ser muy útil a veces para ordenar todo tu set de datos en función de una columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quito lo de select para que me muestre todos los datos y los ordene en la columna de diámetro, vamos a ver todos los datos, que son 26 y cacho mil filas, y todas las columnas, ¿no? Serían 76, pero en este caso, todos los datos ya están ordenados de menor a mayor diámetro, ¿no? Bueno, si vemos cómo muestra el table, vamos a ver que primero solo nos muestra una cantidad pequeña de columnas y luego acá nos dice como hay 26 y cacho más filas y 73 más variables que tienen estos nombres, ¿no? Entonces, también vamos a ver que nos muestran los tables, la información un poquito distinta, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si queremos ordenar nuestros datos de eh, al revés, ¿no? En lugar de en orden ascendente, en orden descendente. A ver, me preguntan que si arrange funciona igual para factores. Sí, pero en el caso de las palabras, las ordena en orden alfabético. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tienes muchas especies, siempre va a poner al principio, eh, pues las que empiecen con A, su género, ¿no? Y así se va a ir hasta todo, ¿no? Entonces, sí, arrange también se puede usar con números y con caracteres. Y task sería como la función que le indica que arregle bueno, la variable que le digamos en orden descendente, ¿no? Entonces es como la abreviación de descending de descendente, ¿no? Entonces aquí
De nuevo, solo selecciono la columna de diámetro y los arreglo en orden descendente, primero me pone los valores más grandes, ¿no? Entonces, bueno, esto a veces es muy útil porque pues te permite ver rápidamente como cuál es el mínimo y máximo sin necesidad de calcular de otra manera y ver si hay como algún dato raro, ¿no? Que a veces puede ser que se nos va un punto decimal y entonces queda, no sé, 99.000, ¿no? En lugar de que era 999, algo así. Bueno, entonces estos serían así como básicamente cómo acomodar datos y cómo arreglar, ¿no? Entonces vamos a pasar con el filtrado de datos, ¿no? Que en este caso ya más bien es como para hacer o seleccionar una parte de los datos originales en función de un criterio, ¿no? Entonces eso el Tidyverse le llama filtrar y básicamente vamos a usar eh, como ciertos operadores lógicos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, los operadores lógicos los vimos, digo, no, no son lógicos, son condicionales, ¿no? Los vimos en la primer clase, ¿no? Que eran mayor que, menor que, igual, distinto, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos y otra vez solo selecciono la columna de diámetro normal, ¿no? Entonces vemos que son 26.035 filas. Ahora, yo le puedo decir, bueno, de estas conjunto total de datos, yo no quiero todos, ¿no? Puede ser que solo estés interesado en analizar algún subconjunto de estos datos, solo los de un tipo de vegetación, solo los de una especie, solo los de cierta talla de diámetro, etcétera, ¿no? Entonces, con filter, puedes tú decirle, ¿con cuáles me quiero quedar? Con los valores que yo, o bueno, que cumplan con la condición que está aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a decir, solo me quiero quedar con las filas que tengan un diámetro mayor a 99.999, ¿no? Entonces, cuando corres esto, lo que nos regresa ya es un subconjunto de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que las filas que cumplen con este criterio solo son 625. Y aquí le puedo poner, pues, cualquier condición que se les ocurra, ¿no? Puedo ponerle igual que 9.993, que por ejemplo, esta era una respuesta de la tarea, me parece que uno, ¿no? Que así se pone el igual, o distinto, ¿no? Justo no quiero las entradas que tengan este valor, ¿no? Entonces, dependiendo de el filtrado o el criterio que le dé, pues me va a dar distintos números, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresamos al original, vemos que son solo 625 filas de pues la original, ¿no? Que eran 26.000 y cacho. Entonces, bueno, filtrar, pues creo que es bastante como, como si se, bueno, no sé, como te explica bastante bien su función, ¿no? Del filtro. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si queremos filtrar con más de un criterio? Entonces, podemos usar los operadores y, ¿no? Que también vimos en la primera clase así rápidamente. Entonces, aquí le dices, bueno, me quiero quedar con las filas que tengan un diámetro menor a 99.999 y también los que el diámetro sea mayor o igual a 20, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta selección, nos va a devolver 6.488 filas, ¿no? Que eso va a corresponder a los datos que cumplieron con este criterio. Y por ejemplo, nada más para ver qué es eso. Bueno, si aquí no hago la selección de solo una columna y que sean todos los datos, vamos a ver, temp, pues entonces va a ser todos nuestros datos originales, pero solamente los que cumplieron con la condición que le dijimos, ¿no? Entonces, pues los únicos que cumplieron fueron estas 6.488 observaciones, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería cómo hacer una condición y también puedes hacer una condición o.
¿no? Entonces, este sería este criterio, bueno, el primer criterio y el segundo criterio. Y este palito, que se escribe con, bueno, en mi teclado es la tecla que está a la izquierda del uno. Este es, quiero filtrar los que cumplan con el primer criterio o con el segundo. ¿Ok? Entonces, cuando corro esto, por ejemplo, me da 7113. Entonces, esto, pues, vuelvo, ¿no? Puede ser para elegir datos en función de una condición de una columna, o también, bueno, puede ser valores, o pueden ser especies, o pueden ser tipos de vegetación, etcétera. Bueno, entonces aquí, si nos acordamos de la vez pasada, mm, se van a acordar que había algunos datos que eran muy grandes que pues en verdad debían de ser NA, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo corro esto, vemos que hay 625 filas que tienen un valor de diámetro mayor a 99.999, ¿no? Que les dije que, bueno, eso venía en los metadatos del inventario forestal y así fue su forma de como marcar que era un dato faltante, ¿no? Entonces, por diversas razones, puede ser que se les haya olvidado registrar en campo o eh, pues quizás, bueno, sí, en teoría creo que nada más debería ser esa opción, ¿no? O bueno, a lo mejor se les fue capturando o algo. Entonces, el caso es que estos datos, más bien que valgan como 999.000, deberían de ser NAs, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer dentro del tidyverse? Bueno, eso lo podemos hacer con este par de funciones, ¿no? Entonces, a ver, esto ya se ve un poco más intimidante, pero lo voy a explicar poco a poco, ¿no? Entonces, mutate, ya vimos que es para agregar una nueva columna, ¿no? Sin embargo, si adentro, en lugar de ponerle una columna, miren, me voy a ir acá, el mutate normal era así, ¿no? Entonces, básicamente era el nombre de la columna nueva y luego la operación que le queremos aplicar a la columna vieja y la operación que queramos, ¿no? En este caso, si le ponemos mutate across, lo que vamos a hacer es modificar la columna que se llama diámetro normal C3, ¿no? En lugar de crear una nueva columna, vamos a modificar la que está ahí, ¿no? Y aquí vamos a usar esta notación, que es una tilde como la de la ñ, que bueno, en mi caso, si tienen español latinoamericano, es alt graphic con la tecla que dice más, ¿no? Entonces, eso crea esta tilde. Y luego hay una función que todavía no hemos visto, pero es bastante usada, ¿no? Entonces, es un if-else, ¿no? Entonces, básicamente, un if-else lo que te dice es evalúa este primer argumento y si es verdadero, coloca este valor y si es falso, coloca este valor, ¿no? Entonces, cuando usamos la notación mutate across, le podemos poner esta tilde y la variable que va a ir allá adentro siempre se le pone punto X, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice es, todas las observaciones de diámetro normal que sean mayor a 99.999, ponles NA, y todas las que no, ponles el valor que traen, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que hace es sustituir todos esos valores muy grandes por NA y los que son valores con sentido los va a dejar igual, ¿no? Entonces, para ponerles esto en notación que ya vimos, va a ser equivalente a esto, ¿no? Entonces, mire, las clases anteriores habíamos visto que puedes definir una función como function X y entre las llaves ponías un objeto y regresaba ese objeto, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que estamos diciendo es,
diámetro normal, aplícale una función que, bueno, la entrada que sea va a tomar el valor de x y entonces dice, si x es mayor a 999,000, ponle NA y si no, ponle x, ¿no? Eso lo devuelve en result y al final te dice regresa el result, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Solamente que es como una notación un poquito, bueno, mucho más sucinta y resumida, ¿no? Pero bueno, si les acomoda más usar el function, también se puede usar y no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si corremos esto, también nos va a dar lo que queremos, ¿no? Entonces, una vez que ya sustituimos los valores de diámetro normal mayor a 999,000 por NA, lo que vamos a obtener es que no hay ninguna observación que cumple con este criterio. ¿Por qué? Porque ya lo sustituimos por NAs, ¿no? Bueno, entonces, eh, aquí, fíjense, podemos usar filter como para comprobar que la transformación de nuestros datos ya funcionó, ¿no? Y aquí, fíjense que lo único que cambié con las líneas anteriores es que aquí solo estaba corriendo todos estos procesos sin guardarlo en un objeto, ¿no? Y aquí ya generé un nuevo objeto que se llama datos2, ¿no? Entonces, por eso aquí le pongo datos2 y filter, ¿no? Entonces, aquí ya veo que ya no existen estos datos porque están cambiados por NA, ¿ok? Bueno, entonces solamente eso nos serviría para cambiar ciertos datos por NA, ¿no? Y si esto lo quisiéramos hacer en RBase, que es lo que habíamos estado viendo las clases anteriores, lo podríamos hacer de esta manera, ¿no? Copiamos primero datos a datos2 y datos2 decimos, bueno, en la columna de datos diámetro normal C3, todos los que sean mayor a 9,999, ponles NA, ¿no? Entonces, esto sería en RBase y esto sería en el tidyverse, ¿no? Entonces, bueno, hay varios ejemplos así como para ver si les suena lo que vamos haciendo. Bueno, entonces, eh, bueno, luego tenemos los mismos datos erróneos para altura. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo que aquí, pero para la columna de altura, ¿no? Entonces, básicamente es mutate across, el nombre de la columna, y la siguiente función es lo mismo, ¿no? Entonces, con esto ya sustituimos todos los 99,999 por NAs, ¿no? Entonces, aquí cuando hacemos el filtro, nos da, ok, ninguna observación cumple con ese criterio, ¿no? Sin embargo, a ver, en este caso, mm, tenemos que aplicar la misma transformación tanto a la columna de altura como la de diámetro, ¿no? Entonces vamos a ver por qué el tidyverse empieza a ser bastante agradable, ¿no? Porque nos empieza a ahorrar muchas líneas de código. Entonces, si tenemos una columna o dos o las que quieran, a las que queremos aplicar la misma transformación, podemos ponerle across y un vector con el nombre de las columnas que queremos modificar, ¿no? Entonces, si se acuerdan, un vector lo podíamos crear así tal cual con la función C, o sea, que quiere decir concatenar, ¿no? Entonces, aquí si le ponemos concaténame el nombre de la columna, bueno, de las dos columnas que queremos transformar y a las dos aplícales esta función, ¿no? Entonces, lo que nos va a hacer es que al mismo tiempo nos está haciendo la misma transformación para dos columnas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo usar filter para ver si en estos datos dos hay algunos datos que tengan altura o diámetro mayor a 999,000 y vemos que ninguno, ¿no? Porque pues ya les quitó los, más bien convirtió esos datos a NA, ¿no? Bueno, y ahora tiene más cosas para ahorrarnos escritura de código el tidyverse, ¿no? Entonces, otra opción puede ser usar
las funciones que aquí, bueno, aquí se rendería un poco mal, ¿no? Pero serían starts with, ends with, everything y where, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar estas funciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo más bien quiero transformar todas las columnas que empiezan con diámetro, ¿no? Me da un poco de flojera tener que escribir cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo ver cuáles son las columnas que empiezan con diámetro y, por ejemplo, aquí puedo ver que hay esta, diámetro normal, diámetro copa, diámetro copa, diámetro copa. Entonces son 4 columnas que, bueno, y este también, ¿no? Diámetro basal. Que si quisiera hacer esta notación, tendría que escribir las 4 así tal cual, ¿no? Pero digamos que con la función starts with, lo que hace es que busca en los nombres de las columnas cuáles empiezan con diámetro y esas les aplica la transformación que aquí tengas, ¿no? Entonces, cuando corro esto, por ejemplo, puedo comprobar que en todas las columnas que comienzan con diámetro, que son normal, copa, copa, etcétera, pues no hay ninguna observación, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hizo mi transformación de estos valores muy grandes a NA. Bueno, entonces, ¿qué pasa si todavía queremos hacer un ejemplo todavía más general, ¿no? Una sustitución todavía más general. Bueno, pues todavía existe la opción de where, ¿no? Entonces, where con isNumeric, lo que va a hacer es que si vemos en datos, aquí nos va a decir, este tipo de variable es double, ¿no? Double es, bueno, para fines prácticos es numérica, ¿no? Entonces, todas las que digan double es numérica. Aquí, por ejemplo, vemos que esta es carácter, double, double, carácter, 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 double, double, etcétera, ¿no? Bueno, LGL sería logical, que sería true o false, ¿no? Y bueno, aquí tenemos así un montonal de, que bueno, es el tipo de variable de cada una de las columnas de nuestro set de datos, ¿no? Entonces, con acrosswhere y isNumeric, lo que podemos hacer es aplicar exactamente la misma transformación para todas las columnas que sean de tipo numérico, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, frecuentemente pasa que no todas las columnas que queremos transformar empiezan con el mismo nombre, ¿no? Sin embargo, todas las numéricas sí le queremos sustituir estos valores gigantes por NA, ¿no? Entonces, esta sintaxis lo que va a ser transformar en UPMID, y el conglomerado, arbolado, año, cebestado. Bueno, todas estas, las variables que sean numéricas, que incluye diámetro, altura, biomasa, eh, bueno, no sé qué otra implique, pero a todas esas les va a aplicar la misma transformación. Y bueno, pues eso lo podemos hacer con esta magia que es where is numeric. ¿Ok? Y bueno, otra forma, que esta es ya la más general, es everything, ¿no? Entonces, fíjense, otra vez está la sintaxis mutate across y la misma función que va a transformar valores muy grandes a NA, ¿no? Entonces, everything lo que hace es selecciona absolutamente todas las columnas, ¿no? Si aquí, bueno, aquí para el ejemplo, solo voy a agarrar estas 3 columnas porque son numéricas, ¿no? Si no le pongo, me va a marcar un error porque bueno, no me lo marco, pero más bien las que son de carácter les va a hacer algo raro, ¿no? Porque las de carácter no las vas a poder comparar con 9.999 porque no son un número, ¿no? Entonces, para obtener un dato con sentido, voy a seleccionar nada más estas numéricas
y les puedo aplicar la misma transformación. ¿Ok? Entonces, bueno, no necesariamente tienen que usar todas estas formas si no se sienten a gusto, ¿no? Solamente es como para mostrarles desde el sistema más sencillo de selección y transformación de columnas, que sería across, tal cual pones el nombre de la columna, hasta casos donde más bien quieres modificar muchas columnas que son de un mismo tipo o de plano todas, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy frecuente para procesar tus datos porque a veces, por ejemplo, vienen los datos de biomasa en kilogramos sobre metro cuadrado y a lo mejor uno los quiere en toneladas o megagramos sobre hectárea, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener que hacer este tipo de transformaciones a nuestros datos y pues para eso van a ser útiles como estas funciones, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver otra forma en la que puedes seleccionar los nombres de las variables, pero con un vector, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que si queremos meter los nombres de las variables como caracteres, no los podemos meter tal cual, ¿no? Sino que necesitamos usar esta función que se llama olof, ¿no? Entonces, en este caso a lo mejor les va a sonar como muy raro de por qué quisieras obtener los nombres como si fuera un vector de nombres, ¿no? Pero cuando uno hace funciones, a veces es la manera más fácil de programar unos nombres de columnas que van a variar, ¿no? Entonces, puede ser que esta opción también resulte atractiva para algunos casos, ¿no? Entonces, si dan cuenta, si escriben los nombres de la columna con comillas, tienen que usar all of, que sería como todas las columnas que estoy diciendo sus nombres aquí adentro con comillas, ¿no? Y si no quieres usar como tal cual un vector de nombres de carácter, puedes usar simplemente el nombre sin el all of en un vector y simplemente se indica el nombre de la columna, pero sin comillas, ¿no? Bueno, y bueno, esto solamente es, todo hace lo mismo, solamente son, bueno, casi lo mismo, pero solo estamos seleccionando distintas columnas, ¿no? Entonces, con esto pues ya podríamos decir que tenemos, bueno, voy a correr esta línea. Entonces, si se dan cuenta, en todos los objetos que estuve guardando, los guardé en datos 2, ¿no? Para que no se sobreescribieran mis datos originales, que eran como bien en el Excel, ¿no? Entonces, digamos ya para limpiar mis datos de veras, voy a usar esta notación, ¿no? Entonces, simplemente en todos los datos en las columnas que sean números, le voy a decir que si son mayores a esto, los ponga en negro. Y eso ya lo sobrescribo dentro de datos. Entonces, bueno, hasta ahorita vimos básicamente cómo crear nuevas columnas y cómo modificar en su lugar columnas. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no queremos hacer las operaciones por columnas, sino más bien entre filas, ¿no? Entonces, para eso podemos usar lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, vamos a ver que existe la función GroupBy, que básicamente es para hacer operaciones de manera agrupada. Entonces, por ejemplo, en estos datos quedamos que esta columna son tipos de vegetación, ¿no? Entonces, si queremos resumir, por ejemplo, el diámetro promedio o la altura promedio de los árboles por tipo de vegetación, forzosamente vamos a tener que usar esta función de GroupBy, ¿no? Entonces, si vemos los datos así a secas, aquí nos va a decir otra vez lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Es un table de 26,000 filas con 76 columnas.
Ahora, ¿qué pasa si lo agrupamos? Bueno, cuando lo agrupamos, vamos a ver que nos dice el primer table, que es exactamente lo mismo, pero va a aparecer un nuevo renglón que nos dice groups, ¿no? Entonces, groups lo que nos dice es, estás agrupando por la columna CB7S3, que es el tipo de vegetación, y tienes 32 grupos distintos, ¿no? Si se acuerdan, al principio casi de esta clase, vimos que había 32 tipos de vegetación, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tengas un tíbulo agrupado, lo vas a poder consultar aquí y cuál es el número de grupos. ¿Ok? Entonces, así sería como lo puedes ver. Y eh, bueno, vamos a ver que hay varias formas de obtener estadísticas por estos grupos, ¿no? Entonces, la más sencilla es esta de count, ¿no? Entonces, count lo que nos va a hacer es contar cuántos árboles hay en cada uno de los tipos de vegetación, ¿no? Entonces, en este caso, por eso les decía que aquí más bien estamos haciendo operaciones por renglones, ¿no? Porque básicamente de todos los grupos que tenemos en nuestros datos de tipos de vegetación, queremos que lo resuma de alguna manera, ¿no? Entonces, con count le decimos cuántos árboles tengo en el tipo de vegetación AH. Pues resulta que se muestran solo 14 árboles, ¿no? En BA es solo 354, en BC 158, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el resultado nos dice es un table ya de 32 filas por dos columnas. Entonces, 32 filas responde a que son 32 niveles de tipos de vegetación. Y las dos columnas, pues son, uno es el tipo de vegetación y el otro es el número de árboles muestreados ahí. ¿Ok? Y bueno, otra forma de hacer este conteo de árboles por tipo de vegetación es con Summarize, ¿no? Entonces, Summarize también es un poco explícito lo que hace, ¿no? Resume las observaciones en función de los grupos que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo conteo, nos va a dar lo mismo que arriba, pero aquí nosotros le vamos a decir cuál es el nombre de la columna con el que queremos que aparezca, ¿no? Entonces, básicamente nos va a decir lo mismo, cuántos árboles se muestrearon por cada tipo de vegetación, ¿no? Bueno, igual si queremos consultar a qué tipo de vegetación corresponde, podemos ponerle que en lugar de la clave le ponga el tipo de vegetación, ¿no? Que se llama Descript S7S3. Entonces, por ejemplo, si le poníamos esto, ya nos dice, ok, en agricultura de riego anual solo se muestrearon 6 árboles, en bosque cultivado 158, en bosque de encino 1846, en bosque de encino pino 882, etcétera. Entonces esto, pues muchas veces sirve, por ejemplo, en este caso nos va a servir para describir, pues, qué tipo de vegetación se ve que tiene mucho más esfuerzo de muestreo y tienen más árboles y cuáles pues potencialmente no tienen muchos árboles, ¿no? Como en la agricultura, pues sería como bastante lógico que no haya muchos árboles porque casi todo pues son cultivos, ¿no? De, no sé, maíz o cualquier otra cosa. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si queremos obtener resúmenes de los datos agrupados, pero con operaciones un poquito más complejas, ¿no? Entonces, bueno, para eso nos va a servir Summarize. Y vamos a hacer, bueno, le voy a cambiar este porque es un poco más claro, ¿no? En lugar de la clave, que nos dé tal cual la descripción del tipo de vegetación. Y, por ejemplo, le podemos poner summarize y lo que queremos obtener es más bien por tipo de vegetación, cuál es el promedio de la biomasa de cada árbol, ¿no? Entonces, en la primera clase, bueno, no es en la primera, en la segunda, vimos que min sacaba el promedio de un vector.
¿no? Entonces aquí simplemente hay que decirle cuál es la columna que queremos usar y a esa le aplicamos la función min. Y aquí le podemos poner el nombre de la nueva columna que genere, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner desviación estándar y cuando corremos esto, nos genera una nueva tabla en la que nuevamente viene una fila por cada tipo de vegetación y como nuevas columnas cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cuál es la biomasa promedio de los árboles en cada tipo de vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos ver que, bueno, esto está un poco raro, ¿no? Que la agricultura de temporal permanente tiene una biomasa súper alta y en bosque encino-pino, pues es más o menos 194 kilogramos, ¿no? Entonces, bueno, esto sirve para obtener estadísticas descriptivas por tipo de vegetación, ¿no? Aquí quizás el truco, o bueno, lo que hay que tener muy claro cuando usemos Group by Summarize es por qué factor o qué variable estamos agrupando y qué operación estamos utilizando para resumir, ¿no? Bueno, entonces eso sería Summarize, que pues básicamente es obtener resúmenes por ciertos grupos, ¿no? Bueno, aquí les voy a poner algo que a veces pasa. Bueno, entonces también digamos que vamos a ir complejizando un poco más los ejemplos, ¿no? Entonces a veces no es que tú quieras solamente obtener los valores por grupo de una variable, sino que quieres combinar entre los grupos de distintas variables, ¿no? Entonces, GroupBy lo permite hacer solamente diciéndole tal cual las variables con las que quieres agrupar, ¿no? Entonces, cuando tú le dices GroupBy, básicamente lo que te va a decir es, ok, en Descript S7 tengo 32 niveles y esos 32 niveles los voy a combinar con las combinaciones que haya de esta variable que, por ejemplo, puede ser, le puse de ese con 3, que son solamente estos 5 niveles que son ecorregiones, ¿no? Entonces, no quiero solamente por tipo de vegetación, sino también por ecorregión, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, México está dividido como en varias ecorregiones y entonces, a veces, aunque, por ejemplo, no sé, tengamos bosque de coníferas en el sur y en el norte, a veces pueden ser muy distintos en composición o en algunas características estructurales por ecorregiones, ¿no? Entonces, quizás estamos interesados en agrupar también por esas ecorregiones y dentro de esas ecorregiones estos tipos de vegetación, ¿no? Y DC con 4 es otro nivel de corregiones, pero como más específico, ¿no? El caso es que esto lo voy a usar solamente como, eh, bueno, un ejemplo para hacer, bueno, a ver, lo voy a hacer por partes, ¿no? Si solo agrupo, me devuelve el mismo set de datos, pero aquí me va a decir los grupos, ¿no? Entonces, la combinación de estas tres variables me va a decir hay 70 grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente hay, no sé, no voy a poner un ejemplo. Un bosque de encino en los lomerías de Piedemontes del Pacífico Sur, pero también hay un bosque de coníferas en bosque de coníferas
en cine mixtos de la Sierra Madre, ¿no? Entonces, la combinación de todos los niveles que estamos observando en esas tres variables, en los datos, nos da un total de 70. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos nuestros grupos, queremos resumir, por ejemplo, cuál es el promedio de biomasa y su desviación estándar por árbol, ¿no? Entonces, cuando corremos hasta aquí, nos va a decir, ah, pues aquí está, ¿no? Entonces, en la combinación del nivel de grupo que sería agricultura irrigonal, lomeríos, no sé qué, y planicie, el promedio es 61, ¿no? En agricultura de riego, pero de otra corregión, que sería en este caso depresión no sé qué, es 27, ¿no? Y si se dan cuenta, vamos a tener como la combinación de todos los niveles que aparecen de estas tres columnas en nuestros datos. Y cada una viene con su promedio y desviación estándar, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? En este momento seguimos viendo que los datos están agrupados, ¿no? Entonces, bueno, aquí solo me dice que hay 68 y le voy a poner count, ¿no? Entonces, de todo esto que vimos hace ratito, ahora solo quiero que cuente, ¿no? Entonces, como este dataset sigue estando agrupado, me va a poner uno por cada uno de la combinación de los primeros dos niveles, ¿no? E igual ahorita esto no importa, pero lo que sí es clave es que se fijen cuándo están agrupados los data frames y cuándo no, porque nos van a dar resultados distintos, ¿no? Entonces, digamos que la funcionalidad por default de R es que cuando haces un summarize, lo que hace es que del último nivel que le pusiste, como que tumba ese agrupamiento porque supone que ya no lo vas a usar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando ponemos group by, tenemos groups de script, de secon y de secon 4, ¿no? Que son 70. Ahora, ya que corremos summarize, nos tumba la agrupación de la última columna y solo nos deja de script S7 y de script de secon 3. ¿Ok? Entonces, esa es la funcionalidad por default de R y bueno, del dplyr y el group by, ¿no? Entonces, cuando corremos count, solamente nos va a hacer el conteo por los primeros dos niveles, ¿no? Entonces, a veces esto puede ser confuso y no puede ser, y más bien va a ser como una funcionalidad que no queremos, ¿no? A lo mejor alguien podría decir, no, pues yo quiero que si le digo group by, siempre los mantenga o que más bien no me mantenga ni uno solo, ¿no? Entonces, para eso está el argumento que se llama groups, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a consultar la ayuda y aquí groups nos dice drop last es la opción por default, ¿no? Que es la que les digo. Siempre nos tumba el agrupamiento del último nivel que le dijimos. Drop es quita todas las agrupaciones y keep sería mantiene exactamente igual el agrupamiento como lo metimos, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran mantener el agrupamiento en los niveles de las tres variables, aquí le pondrían keep, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando corremos esto, aquí pueden confirmar que sigue agrupado por las tres, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si de plano no queremos ningún agrupamiento? Le ponemos drop, ¿no? Entonces, cuando le ponemos drop, fíjense que simplemente nos da un número, ¿no? Entonces, esto al principio va a sonar como a lo mejor un poco intimidante y poco claro, pero digamos que la clave aquí está en que todas las operaciones que hagamos a partir de el group by van a depender de cómo estén agrupados los datos, ¿no? Entonces, si le ponemos keep, a ver, se los voy a dejar los dos solamente para que los comparemos, ¿no? Entonces,
Nos lo va a hacer más grande para ver. Entonces, si le damos aquí Keep, tenemos todavía el dataset agrupado por los tres factores. Y cuando le damos Count, nos da, hay una fila por cada uno de los niveles que entró, que es los originales que le pusimos en el group by, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hasta este momento, cuando ponemos Summarize, hay una fila por cada una de las combinaciones de los tres niveles de claves C7, de C con 3 y de C con 4, ¿no? Entonces, cuando le ponemos count, pues simplemente nos dice, ah, pues solamente hay una fila por cada uno de esos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando le ponemos drop, ¿no? Cuando le ponemos drop y lo corremos, aquí nos sale el table normal y ya no estamos viendo los grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá arriba veamos groups. Y acá abajo ya no vemos ese factor de grupos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los datos ya no están agrupados por ninguna variable, ¿no? Entonces, cuando ya no están agrupados y tú le pones count, simplemente te dice, ah, pues es que estos datos no estaban agrupados por nada, entonces simplemente te devolví el número de filas que tenía estos datos, ¿no? Que, bueno, si aquí lo ven, es 70, ¿no? Y aquí el count, entonces nos dice 70. Entonces, bueno, quizás como para finalizar esta parte del group by, yo lo que siempre les recomiendo es pónganle drop y más bien cuando quieran volver a agrupar, a lo mejor hacer otro resumen, vuelvan a poner group by, ¿no? Porque si no, si tienes una serie de datos encadenados con muchos pipes, a la operación, no sé, 10 que llevas después de unos pipes, es difícil acordarte por qué factores estaban agrupados, ¿no? Entonces, yo ahí les sugiero siempre pónganle drop y más bien cada vez que quieran hacer otra variable, definan otra vez los grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí quisiéramos tal cual obtener el número de observaciones por eh, combinación de tipo de vegetación, ecorregión 3 y 4, vuelvo a poner el group by original para que a la hora de correr el count, aquí puede haber mis grupos, ¿no? Y entonces ya cuando corro eso, entonces ya me da lo que esperaba, ¿ok? Bueno, entonces esto sería group by, operaciones por grupos, ¿no? Y bueno, digamos que esto, si lo quisieran hacer en RBase, también se puede, pero van a ver que es eh, mucho más tardado, ¿no? Entonces, todo esto de el tidyverse está enfocado como en hacer mucho más fácil la lectura y escritura de código, ¿no? Entonces, bueno, ahora para hacer un ejemplo un poquito distinto, vamos a poner lo siguiente, ¿no? En este caso voy a hacer un resumen de cuál es la biomasa total, pero por parcela, ¿no? Entonces, si se acuerdan, el ID de conglomerado, o bueno, le puedo poner UPMID, eran estas claves de los sitios de muestreo, ¿no? Entonces, aquí le voy a decir, bueno, ahora quiero que por cada sitio de muestreo me calcules cuál es la suma de la biomasa de todos sus árboles, ¿no? Y bueno, le voy a poner el groups drop. Y aquí entonces lo que veo es que es un table de 348 renglones por dos columnas, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay 348 parcelas muestreadas en este conjunto de datos y aquí puedo ver cuál es la suma de la biomasa, ¿no? Entonces, aquí digamos que este es un parámetro como bastante relevante para cuestiones de carbono y de cuáles son pues la cantidad de carbono que está secuestrada en ciertos bosques, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengo estos datos de biomasa, lo primero
que hay que considerar es que vienen en kilogramos, ¿no? Y lo segundo que hay que considerar es que estas parcelas de muestreo, digo, ustedes no leyeron los metadatos, pero yo se los voy a comentar. Las parcelas de muestreo del Inventario Nacional Forestal son de 1.600 metros cuadrados, ¿no? Entonces son cuatro circulitos de 400 metros cuadrados cada uno, que en su conjunto conforman 1.600 metros cuadrados, ¿no? Entonces, normalmente la biomasa se reporta en toneladas por hectárea, ¿no? Que sería como una extrapolación de lo que uno obtiene con su muestreo a una hectárea. Entonces, lo siguiente que voy a hacer aquí es agrupar por tipo de vegetación y por eh, sitio de muestreo, ¿no? Entonces, agrupo por estas dos. Entonces, aquí veo mis grupos, que son 348 combinaciones, ¿no? Luego, voy a usar Summarize para obtener la suma de la biomasa de todos los árboles para cada parcela, ¿no? Entonces, aquí obtenemos lo mismo que en este ejemplo anterior, solamente que le agregué como factor el tipo de vegetación, ¿no? Y luego voy a generar una nueva columna que sea scale, ¿no? Entonces, mutate, acuérdense que va a generar nuevas columnas. Scale va a generar una columna que va a contener el factor de escalamiento para convertirlo en toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, básicamente es una regla de tres, ¿no? 10.000 metros cuadrados son una hectárea. Eso entre 1.600, que es el área que se muestreó en el Inventario Nacional Forestal, va a ser por lo que voy a tener que multiplicar la biomasa para obtener la biomasa en hectáreas, ¿no? Entonces, cuando corro hasta acá, vamos a ver que ya tengo mi columna de escalamiento y la columna de biomasa en hectáreas, ¿no? Y finalmente, a este estimado, lo que tengo que hacerle es, como está en kilogramos, lo tengo que dividir entre 1.000 para pasarla a toneladas, ¿no? Entonces, también es una regla de tres. Y aquí, pues ya me dio más flojera y entonces utilicé la funcionalidad esta de across, ¿no? Entonces, voy a modificar la columna que está en AGB en hectáreas para dividirla entre 1.000, ¿no? Entonces, ahorita fui corriendo todo lo que hice en el pipe por partes para que fuéramos entendiendo, pero básicamente si lo corro todo, que le puedes poner aquí hasta el final o en la primera línea y le das control R run, ya me va a guardar aquí en DFAGBSIT el estimado de la suma de biomasa ya en toneladas o megagramos por hectárea. Y aquí pues ya lo tengo por cada sitio de muestreo y por cada, bueno, le agregué la información de tipo de vegetación. ¿Ok? Entonces esto sería cómo empezar a hacer eh, pues resúmenes de información un poquito más complejos, pero también un poquito más reales, ¿no? Entonces, ya con estos datos, por ejemplo, puedo empezar a hacer pues cosas un poquito más interesantes, ¿no? Por ejemplo, puedo decir como, bueno, ahora me interesa saber cuál es el promedio de bueno, el promedio de biomasa de las parcelas por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, queda claro que simplemente tengo que agrupar por el tipo de vegetación y luego sacar el promedio de la columna AGB por hectárea. Entonces, básicamente le hago group by tipo de vegetación y saco el promedio y la desviación estándar, ¿no? Y bueno, nos da esto, ¿no? Entonces, aquí ya podemos saber cuál es el promedio de biomasa por cada uno de los tipos de vegetación, ¿no? Vemos que hay unos que tienen Na, entonces ahorita vamos a ver por qué salen eso. Bueno, y aquí les adelanto que seguramente estos son
tipos de vegetación donde solo se tiene una parcela de muestreo, ¿no? Entonces, eh, la desviación estándar muy probablemente va a ser NA porque pues, no se puede sacar la desviación estándar de una sola parcela, ¿no? Normalmente se necesita que haya un valor promedio y pues por lo menos dos, tres parcelas para calcular su desviación contra esa media, ¿no? La otra posibilidad es que haya NAs y entonces por eso este resultado no está saliendo así, ¿no? Entonces vamos a probar quitando en los NAs, que eso también esto lo vimos, me parece que en la clase pasada, que podemos poner NA remove, na.rm igual a true, para que haga estos cálculos, pero por quitando los NAs, ¿no? Y bueno, aquí, como siguen saliendo, pues entonces más bien la otra alternativa es que solamente queda, bueno, son sitios que solamente tienen una parcela, ¿no? Entonces, nada más para verificarlo, voy a poner esto y en efecto veo que AH tiene solamente una y BM también solo una, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la explicación por qué la desviación estándar para estos tipos de vegetación es NA, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues estas operaciones de resumir por grupos sirven para explorar un montón de cosas y empezar a entender y obtener patrones de nuestros datos pues sí, nuestros datos, ¿no? Y bueno, aquí finalmente usé otra función que no habíamos visto, que es onGroup, ¿no? Entonces, onGroup hace exactamente lo mismo que si le pones groups igual a drop, ¿ok? Entonces, ahora sí que la que les guste funciona, pero recuerden, yo siempre recomiendo desagrupar los datos antes de continuar con los procesos. Bueno, entonces la última parte que vamos a ver con el dplayer va a ser cómo podemos sacar los datos mayores y menores, ¿no? Pero esto haciéndolo de nuevo por grupo. Entonces vamos a partir otra vez con nuestros datos de biomasa por sitio, que son los que calculé aquí. Y vamos a agrupar por tipo de vegetación y le vamos a decir, por cada grupo de vegetación, ordénalos de menor, digo más bien de mayor a menor, ¿no? Entonces, por eso le voy a poner descendente para que sea de valores de biomasa mayores a menores. Y finalmente vamos a usar esta función que se llama slice, que lo que hace es que de cada grupo te saca el primer renglón, ¿no? Entonces, como están ordenados, bueno, te saca el número de filas que le pongas aquí, ¿no? Entonces aquí va a ser el primer renglón. Entonces, como aquí está ordenado de mayor a menor, cuando corramos esto, por cada tipo de vegetación nos va a sacar cuál es la parcela, porque acuérdense que aquí están resumidos los datos a nivel de parcela, tiene la mayor biomasa, ¿no? Entonces, esto a veces también sirve como para ver si en algún lado hay outliers que pues quizás sean errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habíamos visto que esto era, ¿cómo se llama? Script S7. Va a sacar el tipo de vegetación. Ah, no, pues es que aquí ya no tenemos. A ver, espérame también. Ya, sí, iba a usar Descript S7, que era la descripción, pero en estos datos ya no existe, ¿no? Porque fíjense que cuando hacemos summarize, solamente nos vamos a quedar con las columnas por las cuales agrupamos, ¿no?
Entonces aquí, como solo agrupamos por CB y UPMID, son las únicas columnas con las que se queda este table, ¿no? Entonces, bueno, ya no puedo usar las otras columnas que estaban en mis datos originales, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, vemos el valor más alto de biomasa por parcela por cada uno de los tipos de vegetación, ¿no? Y bueno, no me acuerdo si era este exactamente, pero había uno de agricultura que tenía un valor muy alto de biomasa que estaba muy raro, ¿no? Bueno, entonces básicamente eso lo podemos hacer con eh, Slice u otra versión que se llama Slice Head, ¿no? Entonces, Slicehead lo que hace es simplemente de los valores primeros te va a sacar uno, ¿no? Entonces, esto y esto hacen exactamente lo mismo, pero son dos notaciones distintas, ¿no? Entonces, si corremos esto, pues vemos que sale igualito y pues son los datos más altos de biomasa por cada tipo de vegetación. Bueno, entonces queda media hora, entonces me voy a apurar un poco para ver finalmente lo de tidyr, ¿no? Entonces, tidyr es el paquete que les digo que también nos permite rellenar datos y acomodarlos, ¿no? Entonces, aquí voy a ver principalmente dos funciones, que una es pivot longer y una es pivot wider. Entonces, para entender qué hacen estas funciones, hay que ver que existen generalmente dos formas de expresar los datos tabulares, ¿no? Entonces, como nosotros los tenemos en nuestros datos originales, es decir, una observación por cada renglón y una columna por variable, a eso se le llama datos en formato ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada variable ocupa una columna distinta. Sin embargo, hay ciertas funciones que luego vamos a ver, por ejemplo, que el ggplot usa mucho, usa los datos en formato largo, ¿no? Entonces, ¿qué es formato largo? Pues la misma información, pero codificado en una columna que te dice cuál es la variable que estás midiendo y otra que te dice el valor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es dos formas de representar la misma información, solamente que una se le conoce como formato ancho y la otra formato largo, ¿no? Entonces, aquí Pivot Longer lo que hace es que te transforma tu información en formato largo a partir de un formato ancho, ¿no? Entonces, lo que tienes que decirle en Pivot Longer es cuáles columnas son como los identificadores, cuál es el nombre al que quieres ponerle a la variable o a la columna que te va como contener los nombres de las columnas, que son biomasa y diámetro, y cómo se va a llamar la variable que va a tener los valores, ¿no? Entonces, cuando yo corro esto, vamos a ver que nos transforma la información de formato ancho a formato largo. Y existe la función que hace lo contrario, que simplemente es pivot wider, ¿no? Entonces, wider pasa los datos a formato eh, ancho. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es voy a seleccionar estas tres columnas, voy a agregar una fila, bueno, más bien una columna que se llame ID, que se equivalga al número de fila, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, voy a tener mis datos originales y un ID que va a ir subiendo de 1 hasta el 26,000, ¿no? Entonces, cuando corro pivot longer, le voy a decir que las columnas que quiero que cambie de formato ancho a largo sean todas las columnas menos ID conglomerado, que es el ID de la parcela, y el ID, ¿no? Que estas les ponga variables, el nombre de las que antes eran los nombres de las columnas, y el valor contenga
la variable del valor, ¿no? Y luego para regresar al original, le voy a poner pivot wider, que las columnas de ID son ID conglomerado e ID. Y los nombres, para generar otra vez las columnas, las toma de la columna variable y los valores del valor, ¿no? Bueno, de la columna valor. Entonces, si aquí lo pasamos a formato largo, está así. Y cuando lo volvemos a pasar a formato ancho, regresan los datos a como los teníamos originalmente, ¿no? Entonces, estas son transformaciones, pues que muchas veces requieren para meterlas a ciertas funciones de R más avanzadas, que por ejemplo vamos a ver ejemplos para cálculo de índices de diversidad, o también, como les decía, para hacer gráficas con ggplot, ¿no? Entonces, bueno, de ahí su utilidad. Ahora, vamos a ver un caso donde, por ejemplo, aquí le pongo, pues, ¿por qué le puse un ID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no le pongo un ID extra, ¿no? Me va a salir un aviso que va a decir, ah, pues no tengo valores únicos y entonces el output lo voy a poner en listas columnas, ¿no? Entonces, cuando hacemos el pivot longer, todo funciona bien. Sin embargo, aquí el problema es que le estamos diciendo la columna de ID es ID conglomerado. Entonces, no tenemos una sola observación por ID conglomerado, sino que tenemos, por ejemplo, aquí una de biomasa, otra de biomasa, otra de biomasa. Bueno, ahí tenemos tres, ¿no? Entonces, cuando los vuelvo a pasar a formato ancho, lo que va a decir es como, bueno, no tengo una sola observación por combinación, entonces los voy a tener que combinar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí en el table, vamos a ver que nos dice list, ¿no? Entonces, esto quiere decir que como no encontró solamente una observación por cada ID y de la variable que vimos, las va a meter en una lista, ¿no? Entonces, esa es una funcionalidad extra de las tables que permiten que no solamente las celdas tengan valores únicos, sino que puedan contener a su vez listas. Ajá. Entonces, bueno, en este caso, para leer cada celda, vamos a ver que esto es una lista de tipo double, es decir, que es numérico, que contiene 79 datos, aquí 74, aquí 51, aquí 23, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si algún día les pasa esto, bueno, pueden generar un ID único para cada árbol y entonces se resuelve, ¿no? Que es como lo hicimos aquí arriba. Pero si no, hay otra forma de hacerlo que simplemente se puede usar la función de honest longer, ¿no? Entonces, honest, digamos que cuando tienes los datos de esta manera, como listas, se le llama que los datos están anidados, ¿no? O en inglés sería nested, ¿no? Entonces, para desanidarlos están las funciones de honest wider y honest longer, ¿no? En este caso, como lo que queremos es que nos los ponga para abajo, podemos poner honest longer y le ponemos cuáles son las dos variables que queremos desanidar. Entonces, cuando hacemos esto, vemos que obtenemos los datos en el formato original, ¿no? Entonces, digamos que lo que hizo fue sacar todos los números de esta lista y repetir pues cada una con este ID conglomerado, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos todos los IDs y los números que estaban originalmente antes. ¿Ok? Esto a lo mejor puede ser que se lo encuentren algún día, o puede ser que no, pero conviene revisarlo, ¿no? Y finalmente vamos a ver lo que es, esto me lo vas a saltar,
la función que es drop NA, ¿no? Entonces, aquí los datos son otra vez los originales y drop NA lo que sirve es, miren, aquí tenemos los 26,000 y cacho datos. Entonces voy a correr otra vez el mutate para eh, reemplazar los datos muy altos por NA. Y drop NA lo que va a hacer es de estos datos que tengo, que son 26,035, elimíname todas las filas que tienen NA en diámetro. Entonces, cuando corro esto, me van a salir 25,410, ¿no? Eso quiere decir que hubo, eh, bueno, la diferencia de esto menos esto. Hubo 625 filas que tenían NA en su columna de diámetro, ¿no? Entonces, drop NA, que es esta otra función de tidyr, nos va a servir para quitar esas filas y solamente trabajar con datos que sí tienen observaciones, ¿no? Que muchas veces es algo que pues tiene sentido hacer con los datos, ¿no? Muchas veces si tienes datos incompletos, pues a veces conviene eliminarlos, ¿no? Y vamos a ver esta otra función que es replace NA, ¿no? Entonces, replace NA sería reemplazar NAs por un valor en particular. Entonces, aquí volvemos a hacer la reemplazar los datos muy altos por NA y en replace NA puede ser que le diga, ah, bueno, es que los NAs en verdad deberían de ser ceros o deberían de ser 10 o 5 o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí replace NA básicamente hay que hacer una lista dentro de la cual le pongas el nombre de la columna y le digas el valor por el cual quieres sustituir los NAs, ¿no? Entonces, si yo corro esto, son tantas filas que pues no lo voy a ver, pero para revisar si sí hay, le voy a poner esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí me dice, te filtro todos los renglones que tienen diámetro igual a cero, pues son 625. Que si lo comparamos con esta cifra, es exactamente la misma, ¿no? Entonces quiere decir que todas las filas que eran NA, ahora les puso un cero. Ok, entonces, esas serían como las funciones que creo que van a ser más útiles de tidyr, que básicamente son pivot longer, pivot wider, que son cambiar de datos en formato largo a ancho o de ancho a largo. Entonces, pivot longer pasa de ancho a largo y pivot wider de largo a ancho, ¿no? Y las otras dos van a ser drop NA, que tumba filas que tengan NA en la entrada o en la columna que le digamos, y replace NA, que va a ser reemplazar NAs por el valor que le digamos. Y bueno, la última función que quiero ver de tidyr es esta de fill. Entonces, bueno, aquí bajé unos datos que aquí les pongo el link de donde los pueden bajar. Ahorita, como ya estamos casi en el tiempo, me voy a ir un poco más rápido, pero vamos a verlos así. Entonces, estos datos los bajé de una secretaría aquí de oficial mexicana, que, bueno, es la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, si vemos los datos, simplemente son los datos que dicen vertebrados, grupos, especies conocidas, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, raras y protección especial, ¿no? Entonces, básicamente es un conteo de cuántas especies en diferentes estatus hay de estos grupos de especies, ¿no? Pero si nos damos cuenta aquí, en categoría vienen vacíos estos campos, ¿no? O sea, traen NAs. Entonces, aquí para que fuera una columna como que pudiéramos usar en R,
realmente quisiéramos que todas dijeran vertebrados, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues es un formato relativamente común, ¿no? Que ponen como solamente una vez vertebrados y hasta que no se encuentre otro nivel, no cambia, ¿no? Entonces, en una tabla un poco más compleja, aquí podría venir, no sé, invertebrados y luego aquí todos los grupos de invertebrados, ¿no? No sé, moluscos, artrópodos, etcétera, etcétera. Y entonces queremos rellenar estas entradas de NA con el valor que tienen encima, ¿no? Entonces, bueno, aquí este lo leí de un Excel que me salté las primeras tres líneas porque traen filas en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué será a lo que vimos la clase pasada? Entonces, por ejemplo, nada más para verlo rápido, cuando abro esto, trae un encabezado de datos que pues no me sirve de nada, ¿no? Y entonces, realmente la tabla con la que quiero trabajar empieza a partir de la línea 4, ¿no? Entonces le digo, salta tres líneas y empieza a leer la línea, digo, la tabla desde la línea 4. Entonces, ahí cuando leo esos datos, vemos que los nombres de las columnas tienen un formato también raro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que tienen estas cosas que básicamente es un error de codificación y las líneas, como saltos de línea, están codificados de esa manera, ¿no? Entonces, eh, voy a usar un pequeño truco para sustituir eso, ¿no? Esta función igual no es muy importante, pero básicamente lo que hace es va a sustituir estas cosas que no queremos por nada, ¿no? Entonces, por eso le digo replace por nada. Y cuando volvemos a correr esto, ya están nuestros nombres arreglados, ¿no? Entonces, ya con estos vamos a trabajar. Entonces, lo siguiente es estos datos. Lo que queremos es rellenar los valores de la columna de categoría hacia abajo, ¿no? Entonces, le vamos a decir, rellena todas las columnas de categoría, que bueno, también lo podría poner así. Si recuerdan, se valen las dos, eh, ¿cómo se dice? Sintaxis. Y entonces lo que vemos es que el resultado agarra. Miren, así lo teníamos con NAs y una vez que corremos fill, rellena los NAs con el valor que tiene no NA arriba, ¿no? Entonces, como el único valor que estaba arriba que no era NA era este de vertebrados, pues a todos les pone esa misma entrada, ¿no? Entonces aquí cuando vemos datos 2 ya tiene esta completa nuestro formato de tabla. Entonces, esta función también nos ahorra muchísimo tiempo porque muchas veces tenemos que hacer este tipo de curaduría de datos de manera manual, ¿no? Entonces, con esto lo puedes hacer de manera, pues, automatizada. Y el fill, por ejemplo, tiene las opciones de rellenar tanto para abajo como para arriba o miren, aquí dice down, up y up, down, ¿no? Entonces, down es lo que hicimos ahorita, ¿no? Rellenar los datos hacia abajo. Up sería hacer lo contrario, rellenar los datos hacia arriba. Up, down sería primero rellenar hacia arriba y cuando no encuentre, rellenar hacia abajo. Y down, up, abajo y cuando no encuentre, hacia arriba, ¿no? Entonces, son posibilidades que existen para rellenar datos, ¿no? Entonces, bueno, hubo un par de cositas que no vi ahorita en el libro, pero básicamente son como otras funciones que creo que son útiles. Entonces, creo que es más como un acordeón que les puede servir en otro momento. Ahorita ya nos va a dar tiempo de ver algo más. Y bueno, la otra parte que tampoco me detuve tanto fue en otras funciones de player, ¿no?
Entonces, revisen nada más si les interesa esta parte del librito y pues la explicación de qué hace cada una de ellas, ¿no? Ahorita, bueno, ya no da tiempo de hacer mucho más, pero sí quería como revisar estos dos paquetes que básicamente son el núcleo para organizar y curar una fuente de datos en formato tabular, ¿no? Entonces, bueno, más bien pasaría a ver si hay alguna pregunta o si hay alguna duda. Y bueno, puede ser, no sé, tanto de la clase de hoy como dudas en general, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos quedan 10 minutitos, entonces podemos aprovechar para eso. Ajá, a ver, Ani Vanessa Guillén. Hola, sí. Mi consulta es con respecto a la última parte que explicó. Ajá, Y no me quedó claro si lo que se hace es rellenar datos que son faltantes o se rellena con otra información. No me quedó claro esa parte. ok. Sí, forzosamente tienen que ser datos faltantes, ¿no? Digamos que, eh, o sea, la única condición para que R rellene ciertas celdas es que tengan NA, ¿no? Porque NA, acuérdense que es como R codifica que es un dato faltante. Entonces, todos los datos que no sean faltantes los va a dejar tal cual, ¿no? Y todos los NAs más bien los va a rellenar dependiendo del esquema que le digamos, ¿no? Entonces, a ver, déjame regreso otra vez. Entonces, aquí sería el ejemplo que hicimos en la clase y cuando leemos los datos, aquí todos estos son NA, ¿no? Entonces, cuando le decimos rellena la columna de categoría, hacia abajo, lo que va a hacer es como todos estos NAs, va a buscar cuál entrada no es NA, ah, o sea, que esté como superior a ellos, ¿no? Entonces, como es la de vertebrados, la rellena hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso queda un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Sí, ahí, digamos, nada más el requisito para rellenar sería que esos datos los tienes que codificar como NA, ¿no? Si es que no vienen de origen así. A ver, me preguntan, ¿es importante casarse con una sintaxis? ¿Se puede mezclar código de R base junto con código de tidyverse sin problema? Sí, sí se puede conjuntar las dos sintaxis, ¿no? Eh, digamos que no hay absolutamente ningún problema. Todo es compatible con todo porque al final todo es R. Solamente para quienes van empezando, creo que va a ser un poco más complicado mezclar las dos, ¿no? A lo mejor si ya sabes R base y estás empezando a usar el tidyverse, creo que puede ser más fácil mezclarlo, ¿no? Pero si vas empezando, creo que puede ser más fácil sobre tidyverse, pero sí, se puede mezclar sin ningún problema. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. Consulta. Oye, una pregunta, mira, Ajá. fui al enlace que que está en el libro para lo de las especies de la Remarnat. Ujú. El detalle es que me da tres opciones de descarga: PDF, XLS y otro formato. Pero al descargar el Excel, no me descarga el archivo Excel, me descarga como que fuera el paquete de metadatos, no los datos. Ok. Bueno, a ver, déjame lo descargo
ahorita. Ajá, yo, o sea, le doy el clic, ¿no? Porque ya es que te da los iconos, le das el clic y te abre otra página, otra ventana nueva donde te da la opción de verlo o descargarlo, Ah, sí. Bueno, este es un problema que tiene. el servidor de ellos. Exacto, sí. Eh, Pero, pero bueno, lo puedes, o sea, no sé muy bien por qué pasa, pero si lo haces con Chrome, no sirve. Pero yo lo he logrado descargar con Firefox. Entonces, igual intentaría la liga con Firefox y a veces sí te deja descargar el Excel. Y si tienen mucho problema, lo subo al GitHub, al repositorio donde puse los otros datos para que lo puedan ver. pues no sé los demás compañeros qué opinen. Bueno, si quieren lo subo, digo, para que estén las dos opciones y ya no hay falla. Va, perfecto. Ah, también veía que si era posible que se habilita la tarea hasta hoy por la noche. Pues, o sea, creo que también algunos de ustedes me preguntaron que si podía extender el plazo para hacer las tareas. Entonces, eh, no sé, déjenme pensar y les escribo por el Classroom, porque digamos que a mí la idea que me gustaba de las tareas es que, pues, cada semana se pone en práctica lo que vimos en esa clase, ¿no? Entonces, es un poco. Digamos que a mí me conviene que vayan a la par con la clase para que hoy pues ya como medio tengan un poco más dominado lo de la clase pasada. Pero si no, déjenme ver cómo le puedo hacer para, pues sí, si consultarlo con ustedes o alargar y ver qué otro mecanismo hay. Bueno, si no hay más preguntas, mi sugerencia ahorita es que si ya tienen unos datos con los que vayan a hacer su trabajo final, vayan practicando algunas de las cosas que vamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta la clase de hoy ya vimos cómo importar datos, cómo leerlos, y el día de hoy empezamos a ver algunas cosas de cómo, pues, empezar a curar nuestra base de datos, limpiarla, sacar observaciones faltantes o sacar algunas estadísticas por grupos, ¿no? Entonces, les sugiero que vayan intentando hacer eso. Y si alguien no tiene datos o no tiene un set de datos con el cual trabajar, escríbanme y si son muchas personas, pues les pongo ahí como varios conjuntos de datos que puedan usar para que al final no nos agarren las prisas para el trabajo final, ¿no? Ok, bueno, pues si no, puedo subir algunos de muestra para que los puedan usar. Ok, Profe, ajá. yo podría mostrarle mis datos para ver si son útiles como para lo del ejercicio que pienso ponerles. Mm, sí, o sea, si quieren me pueden mandar así como una prueba de los datos, nada más para que los vea, pero yo creo que sí, casi entrada, casi cualquier tipo de datos sería útil, pero sí, Gracias. de nada. Bueno, pues entonces, eh, pues si no hay más, bueno, ya sé qué otra cosa les iba a decir, que para la tarea 3 ya les puse la opción que les mande una copia de sus respuestas. Entonces, como que igual varias personas me escribieron pidiendo que les regresara sus respuestas. Entonces subí el Excel que puse hace rato en el Classroom con las respuestas de la tarea 1 y 2, pero para el futuro ya la cambié para que les pueda enviar una copia de sus respuestas al correo que ahí le metan, ¿va? Bueno, pues entonces, si no hay nada más, pues nos vemos la otra semana y cualquier
pues otra duda, cuestión, acuérdense que siempre me pueden escribir por el Classroom o por el Telegram. Bueno, nos vemos. Hasta luego, Gracias. profe. Buenas noches.